candidato de la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, Fuerza Nacional Progresista y otros 4 partidos aliados. Adelante, Andrés Matos. Muy buenos días, Gregory. Buenos días a nuestro invitado Vinicio Castillo Semán, en el argot artístico Vinicito, un hombre locuaz, un hombre insistente, perseverante. Gracias a Dios que estamos en este conversatorio diario y que nos escuchan tanto los dominicanos de aquí como los que residen en el exterior, a quien le deseamos un feliz día. Espero que la pasen bien, que la estén pasando bien y que esta entrevista pues les sea de su agrado, de su fortalecimiento para el deseo y del voto electoral, del voto que vamos a echar el 5 de julio. Así es que buenos días, Felicito. Muy buenos días, Licho. Buenos días, Gregory. Muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana, en este programa, y presto a responder sus inquietudes y preguntas. Bien, como bien dice el dicho, eres un candidato muy persistente. En esta ocasión tienes un acorazado partidario, se puede decir, ya que en 2016 participaste como candidato de tu Fuerza Nacional Progresista. Y entonces las expectativas en unas elecciones tan especiales como está de especial el mundo, vemos que la cuesta es bastante empinada para todos ustedes, los candidatos, que tienen que tener una cercanía especial con el posible votante. En ese sentido, en estos momentos, ¿cómo está la candidatura que encabeza Vinicio Castillo? Mira, nuestra candidatura ha ido en un ascenso permanente. Precisamente en el día de ayer, el presidente Leonel Fernández, líder de nuestra coalición y nuestro candidato presidencial, produjo un mensaje al pueblo de la capital llamando a votar masivamente por nuestra candidatura. Hemos estado articulando con los 18 candidatos a diputados en las distintas circunscripciones de todos los partidos aliados, el trabajo que será ahora para la recta final de junio. Obviamente hay una situación, como tú planteabas, atípica, totalmente atípica, producto del COVID-19, porque el método de acercamiento y de hacer campaña a la población directa tradicional no se ha podido realizar por el respeto debido por todos a la cuarentena y a las medidas que se han adoptado. En el posicionamiento nuestro estamos en un segundo lugar, según la última encuesta que recibí. Está muy cerca ya de Farideh Raful en el Distrito Nacional. Hay un componente, sí, que están dando todas las encuestas del Distrito Nacional, que es muy interesante a nivel de la senaduría, y es que hay una alta proporción todavía de indecisos. La Marpen última dio alrededor de un 30% de indecisos. La nuestra de trabajo está dando un 27-28% de indecisos. Y eso tiene su explicación, según los expertos de campaña y politólogos que nos están asesorando, porque en el Distrito Nacional es donde más está el voto consciente, el voto informado, de una clase media y de una juventud sobre todo, que quiere conocer a sus candidatos, quiere conocer las propuestas de los candidatos para tomar una decisión consciente, que no es el voto pura y simplemente emocional de un partido, sino ya qué dicen los candidatos, cuáles son sus posiciones sobre los temas fundamentales, y entonces ese voto decisivo de indeciso creo que va a ser determinante el 5 de julio en la senaduría de la capital. Precisamente tenemos 3 debates, ya invitaciones formales. La más importante, Ángel, nos invitó para el día lunes 22 a debatir en un programa, en un evento que ellos tienen, que están promocionando mucho, tanto a nivel presidencial como a nivel senatorial,
que va a ser televisado por más de 8 o 10 canales de televisión. Nosotros hemos aceptado la invitación, ha aceptado la invitación Rafael Paz, candidato del PLD, y estamos a la espera de que la candidata del PRM pues también acepte. Igualmente la Universidad UNFU nos ha invitado también, y el Consejo de Desarrollo Económico, CREP, también nos ha invitado para el día 11 a un debate. Yo creo que esto fortalece mucho. Si algo bueno debemos de sacar de lo malo de la pandemia, es que nos enseñe o nos obligue a hacer política diferente, más en el choque de las ideas con respeto, que con la tradicional multitudinaria movilizaciones. Porque al final, en países desarrollados, las campañas tienen mucho más énfasis en los mensajes, en los debates, y que el electorado consciente en su casa pues tome la decisión. Eso no se ha podido hacer aquí, pero en estas circunstancias los debates son más importantes que antes, y esperamos que con esta decisión que tomen los que todavía están indecisos, poder obtener el triunfo en la capital. Benicito, para Benicito Castillo es una ventaja, porque es quizás la figura más conocida por su trayectoria y por su alta participación en los debates públicos. No así otros. Tienen nosotros que utilizar la estrategia del face to face, de estar más cerca de la gente en los sectores donde van a votar. Pero me gustaría saber cuál es la plataforma que Vinicio Castillo le está presentando a la gente de la capital, porque a pesar de que lo conocen, él debe tener una propuesta que satisfaga de los capitaleños. ¿Cuál es ese? Así es. Para nuestra candidatura tenemos ejes esenciales de lo que va a ser nuestra agenda legislativa, que en gran modo es una continuación ya en el Senado de lo que ha sido la agenda legislativa en los últimos 20 años en la Cámara de Diputados de nuestro partido. Ustedes saben que Pelegrín Castillo, mi hermano, estuvo 20 años en el Congreso. Sin duda fue el diputado más productivo y de más leyes aprobadas, y con unos parámetros claros de defensa de puntos esenciales en los cuales creemos. Me tocó a mí en el 2014 sustituirlo como diputado a raíz de su nombramiento como ministro de Energía y Minas, y todo el mundo sabe cuál fue mi comportamiento en la Cámara de Diputados. En la defensa de la soberanía nacional con el tema de Haití y de la nacionalidad es un tema para nosotros, un tema eje. Yo mi primera propuesta en el Congreso cuando llegué fue la construcción de un muro en la frontera con Haití. Ustedes recordarán que eso trajo un avispero que hasta me creó problemas con los mismos aliados del gobierno, que en ese momento éramos aliados políticos. Pero ya eso está, ya las manifestaciones que provocaron esa construcción de ese muro, como que han desaparecido. ¿Insiste en eso? Totalmente. El muro es hoy, viéndolo en retrospectiva, en los últimos 5 años, te das cuenta de lo correcto que fue mi posición en ese momento. Porque yo estoy planteando un muro, no un muro de odio, ni de segregación, ni un muro de prejuicios. Yo estoy planteando un muro de orden, un muro de buen vecino, un muro de control, porque el tema migratorio de la República Dominicana con Haití sigue siendo uno de sus principales peligros estratégicos. Mira ahora mismo con este tema del COVID-19, ya en Haití hay más de 1000 casos contabilizados por ellos.
las proyecciones que hay por parte de la OMS son terribles por lo que puede venir en los próximos meses. Nosotros realmente no tenemos, lo que tenemos es puro marketing, y que un termómetro en una puerta en Dajabón. Eso no hay ningún control de nada de eso. Aquí, en un gesto de sinceridad, en una ocasión el canciller haitiano planteó que había más de 800 caminos donde los haitianos entraban a la República Dominicana en el momento que quisieran. No hay. Nosotros somos el único país en el mundo donde nuestra frontera es imaginaria. Y yo he sostenido que el muro no solamente es provechoso para nosotros, sino es fundamental para Haití, porque el contrabando, el muro no solamente es para los aspectos migratorios, el contrabando, la falta de aduanas de Haití y de poder percibir dinero por aduana, no le va a permitir a ellos hacer nunca un Estado fuerte, porque las recaudaciones de dinero para fortalecer el Estado haitiano tienen que venir fundamentalmente de sus recaudaciones aduaneras. Es decir que mi petición, mi posición es, uno de los aspectos fundamentales es el muro en la frontera y una aplicación estricta de la ley de migración, pero igualmente no vale solo hacer el muro físico. Tenemos que cumplir lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que es obligación del Estado un proceso de dominicanización de la población fronteriza. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que no solamente hay una invasión haitiana, sino que los dominicanos que viven en la provincia fronteriza, al no tener sustento económico, la están despoblando voluntariamente. Yo propongo, y es uno de mis aspectos fundamentales, renovar y profundizar la ley de incentivo empresarial para atraer inversiones nacionales e internacionales a la zona fronteriza. Pero eso existe en la actualidad. Hay empresas ahora, y facilidades. Se ha aplicado con una oposición fiera del CONEP y de sectores empresariales que no quieren esa ley que ahora concluye este año. La realidad es que lejos de derogarla o de anularla, hay que multiplicar sus efectos. ¿Por qué? Porque la única manera que tú tienes de crear riquezas en la frontera para crear empleo de los dominicanos es dándole incentivos especiales a la inversión privada. Pero entonces, perdóneme, usted está diciendo que esas facilidades que se le dio a empresarios privados de ambos países de tener facilidades, valga la redundancia, para invertir en la frontera, perece próximamente. Sí, pero porque no es, me estoy refiriendo a la ley de incentivo fronterizo de inversión, no es a la binacional, es a la dominicana, que le permite a las empresas facilidades e incentivos. Eso ha tenido muchísimas trabas para ejecutarse y el CONEP formalmente se ha opuesto a esa ley porque ellos alegan que crea una competencia desleal. Y yo planteo que esos temas deben verse también, que no afecte a la industria nacional, pero el objetivo estratégico del Estado tiene que ser crear empleo para los dominicanos en una proporción de un 80%. Algo similar a lo que pasó en el este, que el desarrollo turístico hizo que muchos dominicanos fueran a vivir al este. ¿Por qué? Porque podían vivir económicamente, percibir dinero y su familia y asentarse en esa región. En Pedernales, por ejemplo, ¿cuántos años tenemos? Termina Danilo Medina con el tema del sur y el sur sigue hoy más pobre que nunca. Parece que hay una... Bien, está de nuevo, continúe. El sur está ahora más, y el sur profundo está más pobre que nunca, incluyendo Barahona, que es la provincia del candidato presidencial del gobierno.
Entonces, ese es uno de mis ejes. Otro de mis ejes es los valores, la defensa de la vida y de la familia. ¿Me escucha? Sí, sí. Ustedes saben que ha habido una gran batalla sobre el tema de la legalización del aborto en 3 causales. Nosotros planteamos que eso es inconstitucional. Eso ha evitado que se apruebe el Código Penal de la República Dominicana porque el presidente Medina se ha empeñado hace 2 años, 3 años, yo estaba en la Cámara, en no permitir ese código sea aprobado sin las excepciones que él quiere imponer o que quiso imponer, porque ya se va, para el aborto. Nosotros, esa es una posición que incluso me llevó a pelearme con Danilo Medina, siendo su aliado. No ahora que yo soy candidato, porque hay gente que anda buscando estos temas, buscando el voto de la Iglesia Católica, el voto de los evangélicos, politiqueando con estos temas. Yo siendo diputado me peleé con mi aliado Danilo Medina por este tema y lo enfrenté públicamente en la Cámara. Y le dije que eso es inconstitucional. Ustedes han soslayado la realidad. Los estudios dicen que por detrás, en la ilegalidad, se pierden más vidas, tanto de madre como del embarazo en sí, por la ilegalidad de este tema. Ustedes están opuestos a la legalización de eso con las 3 causales, pero no presentan una alternativa ante la cruda realidad que en maternidad van cientos de mujeres, de chicas, de niñas de 12, 13, 14 años embarazadas, ya con el aborto. Y muchas veces fallecen ellas, fallece la criatura y nadie dice nada. ¿Cuál es la alternativa que ustedes tienen que buscar para eso? Porque ahí... Oye, lo primero, te admito que hay un drama social con los embarazos en adolescentes. Eso es un gran problema que tiene la sociedad. Ahora, la solución no puede ser matar los niños, matar la vida, porque nosotros no tenemos derecho a disponer de la vida de los demás. Y nuestra Constitución establece que la vida está protegida desde la concepción hasta la muerte. Por lo tanto, nadie puede disponer, es decir, el producto que ellos le llaman el producto de un embarazo no es una propiedad de la madre. Constitucionalmente es un bien jurídico protegido de manera independiente al de la madre. Es decir, la Constitución nuestra no permite las 3 causales y es nuestra posición. Pero la madre tiene... Desde el punto de vista, y desde el punto de vista cristiano, tampoco tenemos el derecho nosotros de decir, una vez una vida está formada, mátenlo. Ese es el principio. Ahora, vamos a trabajar con el tema del drama social. ¿Qué ha pasado donde han legalizado el aborto? Se han multiplicado los casos de embarazo. No, es decir, ¿por qué? Porque lo han cogido como un deporte y porque es algo que no hay ningún problema. Entonces, lejos de parar la hemorragia social, el drama social de embarazos indeseados en adolescentes, esa liberalización lo que ha hecho es multiplicar los problemas. ¿Cómo se puede combatir eso? Obviamente con educación y con formación, que es la parte, quizás el camino más duro, más difícil, pero es el único posible. El único, porque no es posible que la solución sea matarlo. En las 3 causales los abortistas usan mucho para engañar al pueblo, decir que cuando la madre está en peligro hay que dejarla morir porque no puede sacrificarse al niño. Eso es mentira. Eso no es delito. Hay un protocolo médico actualmente que establece que el médico debe hacer todo el esfuerzo
por salvar las dos vidas. Pero si en ese proceso la vida de la madre está en peligro y él la salva y tiene que prescindir de la criatura, no es delito, como dicen los abortistas. Eso es mentira. Eso se lo expliqué yo a Danilo Medina 1000 veces. El tema de la malformación, bueno, que yo digo, y se lo decía al presidente Medina, ¿qué es lo que usted le está diciendo a los discapacitados? Que no debieron nacer, que no debieron nacer. ¿Qué le estamos diciendo a los del síndrome de Down? Que no debieron nacer. ¿Por qué? Porque si eso se aprueba, todo el que venga con un defecto físico lo van a matar y no tenemos derecho para eso. Ni y eso es tan radical tampoco. Pero eso es tan literal como usted lo menciona, porque he escuchado decir a los defensores de las tres causales otros estipulados en base a eso. Pienso que no es tan literal, tan sencillo como usted lo plantea. Es que en un país, ¿cuáles son los protocolos? ¿Quién es que te va a decir si hay una malformación? Tú sabes la cantidad de gente en el mundo que vinieron con malformación, que los médicos le dijeron a las madres, vamos a abortar, y dijeron que no, y han sido celebridades en el mundo. Son muchos los casos. ¿Quién es que le va a decir a nivel, quién va a ser Dios? ¿Quién va a hacer el papel de Dios para decir, mira, este va a vivir, este no va a poder vivir bien? No, eso es abrir la válvula de la liberalización del aborto. El mismo tema de la violación, que es la otra causal. Inicio. ¿Qué es la violación por abogado? La violación es un crimen, pero tú tienes que probarlo. No es que venga una mujer embarazada y diga, mire, fue que yo no di el consentimiento y a mí me violaron y por tanto abórtenme. No, tú tienes que hacer un proceso de violación y probar la violación primero para un disparate desde el punto de vista jurídico. ¿Tú me entiendes? Inicio. Otro de los temas, escúchame, para resumirte, el tema del matrimonio homosexual. Que lo vamos a hablar de eso, Inicio. Vamos a hablar de eso después de esta pausa. Okay. Perfecto. Okay. Venimos en breve. Vemos entonces con este tema porque es un tema neurálgico y que también está en la palestra. Perfecto. Senaduría del distrito por un conglomerado de partidos. Inicio, estaban desarrollando parte de las causales que impiden en parte que el Código Penal haya sido aprobado hasta el momento. Una situación que nos tiene legalmente arrodillados a muchos dominicanos que somos víctimas de que no tengamos una actualización de ese Código Penal y los delincuentes riéndose con la muela de atrás. Pero continúa en esa parte. Así es. Te decía que soy un abanderado en contra de la legalización del aborto en las tres causales. Igualmente me he opuesto, no ahora, sino en los momentos más difíciles, a la legalización del matrimonio homosexual. Ustedes recordarán que aquí vino una pareja de esposos, embajador y su esposo, mandado por la administración Obama. Vinieron aquí con una agenda de legalizar el matrimonio homosexual en la República Dominicana. En Costa Rica lo acaban de hacer. Ahora mismo, ayer leía que el primer matrimonio homosexual en Costa Rica. Yo estoy en contra de eso. Y si soy electo en el Senado, voy a oponerme a eso. Y quiero dejar constancia de que en modo alguno eso significa que yo tenga nada contra los homosexuales. Son personas, yo respeto la preferencia sexual de cada quien, rechazo cualquier tipo de discriminación o de prejuicio, pero
según nuestra Constitución, el matrimonio es la base de la familia y el único matrimonio válido es el de un hombre y una mujer. Esa es mi posición. Está el tema de la ideología de género en las escuelas. Ustedes saben, igualmente, el mismo movimiento quiere meter el tema, que ya lo ha metido en muchos países, el tema de decirle a los jóvenes que estudian en los colegios y en las escuelas públicas: tú no eres varón ni eres hembra. Tú puedes elegir tu sexo conforme a lo que tú entiendas que quieras ser, como si fuera una tachacabana, que yo la quiero una de este color. No predeterminado biológicamente como Dios nos mandó al mundo. Yo me opongo a eso y creo que eso destruiría la familia dominicana. Pero son posiciones no de ahora, sino posiciones muy firmes y claras que tenemos hace mucho tiempo. Tenemos también planteamientos sobre el tema de la seguridad pública, que sin duda sigue siendo uno de los problemas fundamentales de la nación. He sido un abanderado desde el principio, un opositor al Código Procesal Penal actual, porque lo he considerado siempre como un código hipergarantista que desprotege a la víctima y a sus familiares y protege al delincuente, y que hace que cualquier delito o crimen, por grave que sea en la República Dominicana, en poco tiempo el infractor esté en la calle sin haber pagado su culpa. Pero eso no es culpa del infractor, eso no es culpa del infractor ni de la ley. Claro, el Código Procesal Penal tiene mucha de la culpa de eso porque desampara a la víctima. Te voy a poner un ejemplo práctico para que ustedes entiendan. Si lamentablemente uno de ustedes o alguien cercano a ustedes es víctima de un atraco en determinado momento y se salva y le robaron, le quitaron la pistola, le quitaron la cartera, tú vas donde mí como abogado a consultarme que la policía tiene detenido al individuo que te hizo eso, y tú me preguntas cuál es el camino que tú tienes como víctima, y yo te digo: mira, primero tú tienes que pagarme honorarios a mí mientras el infractor se lo paga el Estado. Segundo, contrario a lo que era antes, tenemos que pasar años atrás de ese individuo hasta buscar su condena. ¿Qué pasa con la mayoría de las víctimas? Primero, que no tienen los fondos para pagar abogados para pasarse años atrás de un atracador. Pero lo más importante, tiene miedo de que ese atracador, que va a estar libre con una medida de coerción en un mes, vaya a su casa y lo mate. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre en los barrios? Que la gente no pone querella. Ya la gente dejó de poner querella. Y eso es gravísimo. La mayoría de los atracos no ponen querella porque es inútil. ¿Qué hacen los atracadores? Desde que le dan una medida de coerción de libertad, más nunca vuelven a juicio. Pero eso no es culpa de ellos, Vinicito. Yo pienso que, y aquí tenemos que entrar en la controversia, y perdonen. Sí, claro. El problema del código es la simplicidad investigativa de las autoridades. La impunidad, seguro, porque un policía sabe quién es el ladrón. Un fiscal no persigue al ladrón. Y en el código están estipuladas las penas para los criminales y los delincuentes, pero Licho, no los investigan y no los apresan. Licho, fíjate. El aspecto esencial aquí no son las penas, es el proceso, el Código Procesal Penal, que incluso desmoraliza a la misma autoridad. Te voy a poner otro ejemplo que quiero ilustrar. Un jefe antidroga de un pueblo que se la está jugando agarra a un narcotraficante con 1,000 kilos de cocaína, un poderoso narcotraficante con sus fiscales, y ve que en un mes ese tipo, sin ser juzgado, le dan una medida de coerción económica y el tipo sale y le saca la lengua y más nunca hay juicio. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son los casos grandes
que ha habido en los últimos años de presos condenados de grandes capos del narcotráfico de la República Dominicana. Pero no es por el capo, es por la autoridad que se pone. Excúsame. Yo no le estoy quitando a la autoridad culpa. Yo estoy diciendo que el Código Procesal Penal nuestro protege al delincuente y desprotege la sociedad. El 80% de los crímenes que se cometen aquí lo cometen gente que tiene 6, 7 expedientes abiertos. Y tú sabes que ese código te impide que si tú llegas ahora mismo a una fiscalía por un caso nuevo, no se te puede mencionar los casos anteriores en el que tú estás suelto con una fianza. Es una locura. Ese es un proceso penal que está, obviamente, caldo de cultivo para eso que tú planteas, para la corrupción de las autoridades. Porque si tú a un fiscal corrupto, a un policía corrupto, además le tiene un código que ellos se puedan amparar y decir, no, espérate, pero yo cumplí. Ahora, ¿qué piensa el oficial antidroga cuando ve al narcotraficante suelto en un mes, en capacidad incluso de matarlo, o que se le ha negado a coger un dinero? Él dice, pero vale la pena que yo me arriesgue mi cabeza y la de mi familia cuando este tipo va a estar como si nada en un mes, 2 meses en la calle, operando igual. Es decir, eso es lo que hay que cambiar. Obviamente, hay que cambiar el código, pero como tú dices, lo esencial es la voluntad política desde arriba de combatir el crimen y la delincuencia, porque eso, sin un presidente y un procurador general que estén arriba de eso, no, tú puedes poner el código que tú quieras y eso no va a funcionar. Correcto. Pero el panorama no se ve como muy halagüeño en ese aspecto, salvo que usted salga senador, porque en los programas de gobierno que he visto hasta ahora, a menos que lo haya visto mal, espero equivocarme, no veo nada referente a esa modificación tan necesaria que usted esgrime. ¿Por qué? ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, yo se lo di dicho al presidente Fernández y déjame decirte que esto mismo que le estoy diciendo a ustedes, se lo dije a él siendo presidente cuando llegó en el 2004. Lo que pasa que Domínguez Brito, que fue el que él nombró procurador en el 2004, con el profesor Subero, en ese momento ellos estaban con ese código que no había quien le mencionara modificar ese código. Vino de Costa Rica, emulado. Ese código, de Costa Rica, emulado. De Costa Rica, copiado. Eso fue una imposición realmente de que vino de fuera. De hecho, al final, Domínguez Brito terminó dándome la razón, porque al final, entonces hicieron una modificación, pero parcial, no todavía total, con lo que había que hacer, pero endurecieron algunos puntos, porque la realidad les dio en la cara, lamentablemente. Entonces aquí hay gente que también se deja chantajear desde el punto de vista ideológico. Hay gente que cree que cuando oye estas posiciones es de que porque yo soy ideológicamente de derecha, porque yo no es nada de eso. El crimen no tiene ideología. El tema es que aquí se perdió el miedo a delinquir. ¿Y por qué se perdió el miedo a delinquir? Porque no hay un régimen de consecuencias. Pero no solamente a los ladrones del gobierno, en ningún escenario, ni en el narcotráfico. Mire, yo quisiera que usted me conteste algo bien breve, lo más breve que pueda, y es en torno a ese mismo punto, con referencia a esa deficiencia que tiene el Código Procesal Penal, que nos afecta a todos, y que sale tanto en los periódicos, esas mismas quejas que usted dice ahora. Los presidentes nuestros, sus consultores jurídicos, sus asesores jurídicos, son tan tontos que no han tratado de resolver eso. Son tan tontos que son. Esto lo discutí yo muchas horas con Danilo Medina. No con el consultor jurídico, con Danilo Medina. Y le dije, pero ahí vienen los grupos. Pero eso viene antes de los gobiernos de Danilo Medina también. No, y con Leonel.
Y con Leonel también. El código se aprobó en el gobierno de Hipólito. Fue en el 2000, en el gobierno de Leonel fue que se aprobó. Pero en el segundo gobierno de Leonel. Sí, en el segundo gobierno de Leonel. Pero con todos me cansé de explicarle. Pero viene el tema, lo que te digo, de la visión liberal, entre comillas. Vinicito, no quiero que avancemos, porque se nos va el tiempo también y queremos hablar de política partidaria y política presidencial. Pero yo quiero saber brevemente. Escúchame, para terminar el punto de mi rol en el Congreso, aparte de lo que de los es por ahí que voy, porque todavía es un punto del Congreso. Es que yo quiero saber, la capital tiene una gran población de marginados que son como el caldo de cultivo para la delincuencia, y es un problema socioeconómico. Pero los senadores tienen mucho que ver con eso en función de la distribución de la inversión y el reclamo para la distribución de la inversión para que sea efectiva. ¿Qué proyecto tiene? ¿Cuál es la posición de Vinicito frente a ese grave problema? Que ningún senador supervisa la inversión del presupuesto. A eso voy. Uno de mis papeles fundamentales, si soy electo el 5 de julio, es mi papel de contrapeso al Poder Ejecutivo, que es un rol de fiscalización que se ha renunciado desde hace años. Todo el que me conoce sabe, por mi posición y mi forma de ser, que yo no soy un yes sir, que yo no voy a ir a hacer un sello gomígrafo de nadie, ni siquiera de mi aliado, el presidente Leonel Fernández, si es favorecido con el voto popular. Y si es mi amigo Luis, que es el presidente de la República, yo aspiro a jugar mi rol de contrapeso y de fiscalización, como tú bien apuntas. Licho, uno de los aspectos fundamentales del Congreso es la fiscalización del uso de los recursos de los funcionarios públicos y las distintas áreas de la ejecución del presupuesto. Pero aquí eso es letra muerta, porque la mayoría de los legisladores reciben línea partidaria y cuando llega una línea de arriba, todo el mundo se alinea. Eso lo viví yo cuando era diputado. Lo vi porque nadie quiere contradecir las órdenes de arriba cuando se es de un mismo partido. Y eso le ha hecho mucho daño porque ha evitado las discusiones, ha evitado los debates, ha evitado los contrapesos. De hecho, cuando yo estuve en el Congreso, después que yo me fui de ahí, no se ha vuelto a ir un debate nunca. Bueno. En la Casa de la Democracia, nosotros nos pasábamos a veces interesantes horas ahí haciendo debates sobre temas nacionales. Eso se acabó. Sí, Vinicio, tenemos que volver a otra pausa. Y en el próximo segmento tenemos que hablar ya de las elecciones del 5 de julio. Vamos a una pausa y venimos entonces con el tema de las elecciones del 5 de julio y la postura del doctor Vinicio Castillo Semán. Perfecto. Quería preguntar, Vinicito, eres un acorazado de verdad de la política dominicana. Leonel Fernández tiene una gran ventaja con que seas parte de ese conglomerado que busca hacer un papel bueno en las elecciones del 5 de julio. Me gustaría saber, el PLD está viendo salir diariamente de sus filas a partidarios de la base, de los movimientos medios, de los intermedios. ¿Hasta dónde piensa que puede llegar esta captación por parte del doctor Leonel Fernández de miembros del PLD que él considera y en la práctica ve que le han seguido a pesar de él haber salido de ese partido? Yo creo que las bases del PLD están correctamente interpretando y analizando la situación actual.
Aquí hay solo dos alternativas electorales. Dos. El presidente o es Leonel Fernández o es Luis Abinader. En la primera vuelta, obviamente, las bases del PLD van a decidir quién queda en segundo lugar. Porque evidentemente mi amigo Luis está consolidado en un primer lugar. Yo estimo que sacará un 44, 45% el 5 de julio. Esa es mi opinión personal. Ahora, la pregunta clave es si el gobierno va a tener éxito o no en su lucha con el segundo lugar, con Gonzalo Castillo. ¿Qué pasa con eso? Si Leonel Fernández queda en segundo lugar, es el único candidato que puede unificar en una segunda vuelta la votación histórica del PLDI. ¿Por qué? Porque es un líder histórico, el que lo llevó 3 veces a la presidencia y el que llevó al propio Danilo al poder. Si es Gonzalo Castillo el que clasifica, Luis Abinader, mi amigo, es presidente. Y ya se ha dicho claramente, ayer lo dijo Paliza, que en caso de ellos no clasificar, la alianza con Leonel Fernández, evidentemente que sería necesaria para una segunda vuelta. Pero y el propio presidente el propio presidente Fernández lo ha dicho claro. Gonzalo Castillo ni tiene posibilidad de ganar en la primera y mucho menos en la segunda. ¿Por qué? Porque no tiene dónde crecer. Porque la fuerza que apoyamos a Leonel Fernández, en ningún caso vamos a apoyar a Gonzalo Castillo. Entonces, ¿qué están viendo los PLDistas de abajo? Nuestra única tabla de salvación es Leonel Fernández, no hay otra. Y la clasificación, ustedes mismos están obligados a clasificar en segundo. Pero lo que te quiero decir, aquí hay dos escenarios. Si Leonel clasifica, es presidente, porque yo creo que Leonel en una segunda vuelta puede ganarle a Luis, es mi opinión, y porque unificaría la votación histórica del PLDismo y sus aliados. Y porque en un contexto de grave crisis como el que vive la nación, con $1.60 por uno ayer, Leonel es el candidato de más experiencia que ha ligado con crisis de este tipo en el pasado. Ahora, si por alguna razón Leonel no puede clasificar y Danilo se impone en sus planes de que Gonzalo sea el que clasifique y Leonel Fernández quedar en tercer lugar, cosa que yo dudo, le están dando la victoria a Luis Abinader. Porque la alianza nuestra con Luis, evidentemente, sería, diríamos, una acción lógica. Y evidentemente el PLD estaría fuera del poder sin ningún tipo de discusión. Pero ante un partido de la Liberación Dominicana con el poder, demostrando que su fortaleza tradicional, cohesionada alrededor del liderazgo de Danilo Medina, que es el que impulsa a Gonzalo, ¿cuál es la brecha que ustedes ven de que los PLDistas de la base pueden votar por Leonel Fernández, desoyendo el problema es que la base del poder de Danilo, como polo de Leonel en el PLD, se está extinguiendo. Danilo Danilo el 17 de agosto es pasado político en este país, retirado de por vida. Es decir, los PLDistas saben que Danilo ha sido su presidente, pero el poder del decreto se está agotando. Apenas 2 meses le quedan a Danilo con su poder de su decreto. Pero sale de ahí descalificado, impedido constitucionalmente de aspirar jamás. Entonces, ¿quién es el futuro político? Leonel, que no tiene impedimento y que es el que puede retener el poder, porque en el fondo Danilo ha impuesto ese liderazgo más que por adhesiones sinceras y emociones a base del temor y del terror, que yo soy despiadado, yo tengo este terror aquí y el que no me obedece lo destituyo y lo persigo. Ya ese poder se está acabando y los PLDistas se están dando cuenta ya de que van para afuera si no es Leonel.
si no votan por Leonel, están votando de manera indirecta por Luis. Y tienen el temor natural de que los compañeros del PRM, que lógicamente van a tener la aspiración, si llegan al poder, de ocupar la mayor cantidad de plazas en el Estado. Y ese sería su derecho si ganan las elecciones. Y eso significa para muchos PLDistas de abajo una pesadilla. Y por eso se está dando abajo un trasbordo de la fuerza del PLDismo a favor de Leonel Fernández. Fíjate que la última encuesta que da mi amigo José Ramón Peralta no se atreve a dar los números de Gonzalo. Habla del partido. Lo que no dice es que la mitad de ese partido está con Leonel. Bueno. Vinicio, ese análisis lo contradice Pelegrín Castillo ayer. Dicen que el gobierno estaría negociando en una posibilidad con Luis para hacer una modificación constitucional. Eso dice Pelegrín Castillo ayer. Entonces, ese análisis como que tiene otra vertiente. Pelegrín lo que dice es que parte de los abejoneos que hay en el Congreso está siempre la posibilidad de que el sueño de Danilo es negociar en algún momento su habilitación. Pero yo entiendo que el PRM jamás le va a dar una habilitación ni se va a prestar a eso, porque sería un suicidio político. Un pacto con Danilo en ese sentido aniquilaría al PRM. Yo no creo que jamás el PRM aparezca aliado en este momento. Un gobierno que está terminando como este, en el peor de los descréditos, sería catastrófico para el PRM de que habilitar a Danilo. Mire, ya el tiempo que queda es para usted, un mensaje a quienes van a votar por usted y a quienes están en ese grupo de 25% de indecisos, según su última evaluación. Yo quiero pedir el voto de los capitaleños por nuestra candidatura. Y no estoy pidiendo el voto en términos personales, sino en favor de las posiciones que nosotros defendemos y que aspiramos a representar en el Senado. Entiendo que los debates nos van a dar la oportunidad a todos los candidatos de exhibir cuáles son nuestras propuestas, contrastarlas y someternos al juicio del soberano. Si el pueblo entiende que debe premiarnos con su voto por las posiciones y las propuestas que planteamos, pues esa es nuestra aspiración y en eso estamos confiados. Bien. Bueno, Gregory, ha sido una entrevista para mí exitosa, muy fluida. Muchas gracias, distinguidos amigos. Gracias, Vinicio, y suerte para que el día 5 de julio victoria y que nos vemos otro mes. Gracias a todos. Gracias, los que estuvieron el día de hoy. Así que hasta mañana, si Dios quiere.